En este video vamos a explicar por qué la prueba del radiocarbono 14 que se le hizo al manto de Turín está equivocada. La gran mayoría de análisis y de data que tenemos sobre el manto de Turín, si no toda, nos apunta a su autenticidad, excepto la prueba del radiocarbono 14, que nos da a entender que algo pudo haber pasado mal con esta prueba. ¿Qué pudo haber pasado mal? Primero, que la teoría está equivocada. La teoría del radiocarbono 14 no es infalible, pero es bastante buena. Otra cosa que pudo haber pasado mala es que los laboratorios hayan hecho el experimento equivocadamente. La datación del radiocarbono 14 no es una prueba infalible y ha dado con frecuencia resultados erróneos por 1000 años de Hall, debido a malas muestras que son poco aptas para el proceso de datación. La contaminación y la exposición también puede afectar la datación del radiocarbono. Esto es una posibilidad también. Por ejemplo, en el 1991 el laboratorio de la Universidad de Oxford determinó que una pintura de una roca tenía 1200 años, pero realmente fue hecha poco antes en una clase de arte por la señora Joan Arens. En Trondheim, Noruega, en el 1986, una antigua tela egipcia fue datada por el laboratorio de Zurich y publicada en el Journal de Radiocarbono. Produjo un resultado que era incorrecto por 1000 años. Un cuerno vikingo fechado por el laboratorio de Arizona, laboratorio de Oxford y laboratorio de Harvard dio resultados de 200, 500 y 400 DC respectivamente. El Museo Británico dio una fecha por los huesos de una momia que fue 800 a 1000 años antes de que la datación del radiocarbono en las envolturas de textiles. Es una posibilidad que se hayan equivocado los laboratorios, pero también otra posibilidad para el error en la prueba de radiocarbono es que se haya cogido una muestra equivocada. Por ejemplo, si uno coge como muestra un parcho que se le pegó al manto de Turín en la época medieval, cuando se le haga la prueba de radiocarbono 14 nos va a dar otra fecha, porque no es parte del manto original. Según la evidencia científica, esto es lo que se entiende que pasó. En otras palabras, la teoría puede que esté bien. Los experimentos en los laboratorios puede ser que lo hicieron bien. Pero si tú tienes una muestra que es incorrecta, el resultado te va a dar equivocado. En esta figura podemos ver las muestras que se tomaron del manto de Turín. Como pueden ver, se tomó la muestra de la esquina izquierda abajo del manto. La primera parte era del laboratorio de Arizona, la segunda del laboratorio de Zurich, la otra del laboratorio de Oxford y otra para Arizona. Pero se retuvo un pedazo de esa muestra, lo que nos permite analizarlo químicamente, la composición química de esa muestra. Los resultados del análisis han demostrado que la composición química de este pedazo, de esta muestra, es diferente a la composición química de la tela en el centro de la parte principal del manto de Turín. Son diferentes. Para uno hacer una prueba de radiocarbono 14 y determinar la fecha de un material, uno tiene que tomar muestras representativas. Idealmente se pueden coger muestras del centro, de izquierda, derecha, abajo, arriba, pero esto no es fácil. Sacar pedazos al manto de Turín, no hay que destruirlo. Y ellos tomaron básicamente esta pequeña muestra a la izquierda y abajo del manto. Hay que determinar si esta muestra realmente es representativa, analizándola químicamente, verificando que la composición química de esta muestra es igual a la composición química del centro, cosa que que se verificó básicamente que no era representativa. Para hacer esto se tomó la prueba de RAES. Como pueden ver, es bastante cercana a los fragmentos que se usaron para la prueba de radiocarbono 14 en los 80. Es una muestra de 6 a 7 centímetros tomada por el profesor Gilbert Raes del Laboratorio de Textiles de la Universidad de Ghent, Bélgica, en 1973. Para determinar la composición química de las partes principales del manto, se usó una cinta adhesiva para colectar fibras de muestra de este lugar. Como pueden ver, el Dr. Ray Rogers a la izquierda y el Dr. Max Frey a la derecha, parte del grupo de Storp en 1978, tomaron esta muestra.
En adición a las muestras de fibra, también se usó el Scanning Electron Microprobe Spectroscopy y microespectrofotometría infrarroja con análisis de Fourier para determinar la composición química de la parte principal del manto. El Dr. Rogers y el Dr. Adler, usando espectrometría, análisis microquímico, microespectrofotometría y otros métodos, demostraron claramente una diferencia en la composición química entre la fibra de la muestra de radiocarbono 14 y las fibras de la parte principal de la sábana. Los resultados se han confirmado y revisado por otros científicos. El Dr. Ray Rogers encontró en el segmento de la muestra de radiocarbón 14 algodón, vanilina, almidón, tinte y una capa de goma. Todos estos materiales se usan para remendar telas. Ninguno de estos materiales es encontrado en la parte principal del manto. El único es el algodón en muy pequeñas cantidades. La cantidad de aluminio, anhydrous aluminum oxide, era el doble que en la parte principal del manto, según el Dr. Adler. Esto es confirmado por el Dr. Rogers. El tinte es constituido por arizarina, con purpurina y un mordiente óxido de aluminio anhidro. El Dr. Ray Rogers mostró que hay una cantidad significativa de una capa de goma amorfa sobre las muestras de RAES y radiocarbón 14. Probablemente esto es goma árabe. Esto no se encontró en la parte principal de la sábana, esta goma. Muchos métodos independientes han confirmado esto. Los siguientes materiales que fueron encontrados en el segmento de donde se tomó la muestra para la prueba de radiocarbono 14 son usados usualmente para hacer reparaciones de tela, o sea, palcho. Por ejemplo, el algodón se usa para hacer reparaciones de tela. El almidón se usa para endurecer el algodón en esta reparación. El tinte se usa para igualar el color del parcho con el resto de la tela original. El aluminio mordiente es usado para fijar el tinte en la tela. La combinación de tinte, mordiente, goma arábica es usada para hacer reparaciones invisibles de textiles. O sea, reparaciones que parece que no se hicieron, que parece que el parcho es parte de la tela original. Esta técnica fue usada comúnmente en la Edad Media para reparar textiles. Hay que recordarse que el manto Turín, cuando apareció en Europa por primera vez, según la documentación, apareció en Francia, que son muy buenos trabajando las telas. Veas el video en YouTube Without a Trace, Fabric Reweaving, para ver una demostración de cómo en Europa hacen este proceso en el presente para propósitos comerciales. La muestra de RAES contiene vanilina, mientras la parte principal del manto no. Esto fue detectado a través de fluoroglucina en ácido clorhídrico. La vanilina proviene de la planta de vainilla y es un componente de las fibras de lino. Bajo temperaturas normales, la vanilina se descompone en cerca de 1300 años. Dr. Ray Rogers indicó que si la sábana fuese del siglo XIII, debería tener 37% de contenido de vanilina, pero la parte principal del manto no tiene ningún trazo de vanilina. Por ende, el manto no corresponde a la Edad Media como dice la prueba de radiocarbono. Los Dead Sea Scrolls tampoco tienen vanilina y se sabe que fueron producidos cerca del siglo I. El sector de radiocarbono 14, por su contenido de vanilina, sí corresponde a la Edad Media. Y también la tela de Holland tiene vanilina. Y se sabe que fue un parcho puesto en 1532, según los documentos. Esto fue para el fuego de Chambéry. Las siguientes personas son testigos de que la muestra que se tomó para la prueba de radiocarbono 14 es incorrecta. Giovanni Ricci, la persona que cortó la muestra de la datación por carbono de la sábana santa, declaró: "Yo estaba autorizado para cortar aproximadamente 8 centímetros cuadrados de la tela de la sábana santa. Entonces esta muestra fue reducida a cerca de 7 centímetros porque las fibras de otros orígenes se habían mezclado con el original de la tela". Giorgio Tesori, quien documentó la toma de la muestra, escribió: "1 centímetro de la nueva muestra tuvo que ser descartada debido a la presencia de diferentes hilos de colores". Edward Teddy Hall, jefe de laboratorio de datación por radiocarbono de Oxford, en el momento de la datación por carbono en 1988, se dio cuenta de fibras que parecían estar fuera de lugar. Un laboratorio en Derbyshire concluyó que las fibras encontradas por Hall eran de algodón de una fina hebra de color amarillo oscuro. Peter South escribió:
puede haber sido utilizado para reparaciones en algún momento en el pasado. A continuación tenemos una lista de científicos y expertos en textiles que nos dan su opinión sobre la muestra que se usó para la prueba de radiocarbono 14. El Dr. Adler, entre otros, señaló en un artículo de TS Case en 1996 lo siguiente: usted no tiene manera de saber si la zona en que se tomó la muestra de radiocarbono 14 representa toda la tela. Ese es un área que evidentemente ha sido reparada. Falta tela en ese lugar. Se ha retejido en el borde. La explicación más simple por la que la fecha dada por radiocarbono 14 al manto puede estar errada es la tela retejida allí. Dr. Ray Rogers, químico experto en pirotecnia, no creía la hipótesis de Benford y Marino originalmente. Esta es la hipótesis de que la muestra se hizo en un parche al manto de Turín. El Dr. Ray Rogers tomó muestras y después de extensos análisis determinó que la hipótesis era correcta. Anna Arnoldi de la Universidad de Milán investigó de forma independiente la naturaleza química de la muestra. Confirmó que la composición química era diferente de la parte principal de la sábana santa. La compañía de French Taylor reconoció patrón de tejido dispares y diferencias en tamaño de rosca y les dijo que no hay duda de que hay un material diferente en cada lado. En definitiva, es un parche. Indicó que los tejedores europeos medievales típicamente trataban de coincidir con la tela y de la mano original de la puntada, de aproximadamente media pulgada de material nuevo en la vieja, así que era invisible para todos menos para el ojo entrenado. Thomas Ferguson & Company de Down, Irlanda, el fabricante de lino doble de Damasco, opinó que la fotografía de la muestra de radiocarbono 14 de Zurich fue modificada para evitar que se desenrede, y que vemos el patrón de la tela cruzada en ambas partes, pero todavía hay algo de diferencia entre la izquierda y la derecha. Louis Harner de Albany International encontró diferentes patrones de tejido en ambos lados. Albany International Corporation es una empresa global de procesamiento avanzado de textiles. Louis dijo: el hilo es diferente en cada lado de la muestra, e indicó que se formó un patrón delgado-grueso en el lado derecho, mientras que en el lado izquierdo era más consistente a lo largo. Microscópicamente se ve los hilos del manto original y el parcho entretejidos, o sea, el lino y el algodón entretejidos para pegar el parcho al manto original para la reparación. El Dr. Rogers encontró evidencia de un sitio de junte único de extremo a fin, lo que sugiere que este trozo de tela no solo había sido teñido, sino también reparado y retejido. El Dr. Rogers en el 2005 dijo lo siguiente: específicamente, el color y la distribución del recubrimiento implica que reparaciones se hicieron en un tiempo desconocido, con una tela diferente teñida para que coincida con el material original. El profesor John Brown de la Universidad de Georgia Tech publicó un artículo en los resultados de su análisis de la muestra RAES bajo microscopio. Él dice que hay evidencia de una reparación a nivel de hilos de tela. ¿Cómo afecta un parcho cosido en el manto la fecha de la datación por radiocarbono? Ronald Hatfield, científico de Beta Analytic, una de las compañías de datación por radiocarbono más grandes del mundo, informó lo siguiente: si los hilos de una pieza de lino que data del siglo I se fusionan con los hilos de otra pieza del año 1500 con una proporción de 60-40 de nuevo material a viejo material, según lo determinado por la masa, la datación por radiocarbono indicaría una fecha alrededor del año 1210, que es consistente con lo que dio la prueba de radiocarbono 14 en el manto de Turín en 1988. Como podemos ver en esta imagen, la línea blanca traza el límite entre el manto original y el parcho. El parcho está arriba y el manto original está abajo. El corte se hizo en la línea roja. La prueba que se hizo con la muestra más a la izquierda tiene más contenido del manto de Turín y menos contenido de parcho. Por eso tiene una fecha más antigua. La muestra de la derecha tiene más contenido de parcho y menos contenido del manto de Turín, y por eso nos dio una fecha más reciente, porque el parcho es medieval. Durante la historia del manto de Turín se han documentado varias reparaciones. Una de las más conocidas es la de las 4 clarisas en el fuego de Chambéry de 1532.
Las hermanas pobres de Santa Clara cosieron meticulosamente lo que se le conoce como la tela de Holanda, Holland Cloth en inglés. Como hablamos anteriormente, esta tela de Holanda tiene vanilina, lo que revela que pertenece a la Edad Media. Otra reparación, posiblemente la más importante porque probablemente fue la que causó el error en la prueba de radiocarbono 14, es la reparación de Margaret de Austria en 1531, la duquesa de Saboya. En 1531, Margaret de Austria, de la Casa de Saboya y dueña del manto, pidió un pedazo del manto de 5 pulgadas y media por 3 pulgadas y media para su iglesia. El pedazo fue cortado y probablemente inmediatamente reparado. Se sabe que en esta época existían tejedores en Francia capaces de hacer reparaciones invisibles, reparación indetectable para una persona inexperta. Los franceses eran los mejores tejedores de tapices del mundo en aquel momento. De nuevo, vean el video de Without a Trace, Fabric Reweaving en YouTube para ver cómo se hacen estas reparaciones invisibles actualmente con propósitos comerciales. Existe una pintura de esta época que muestra este pedazo cortado por la duquesa de Saboya, Margaret de Austria. También ha habido otras reparaciones documentadas, por ejemplo, Bienaventurado Sebastián Balfre, 1694, la princesa Clotilde de Saboya, 1868, y las hijas de San José, 1973.